El peligro de separarse de Cristo por elegir este mundo. Mateo capítulo 8, versículos 23 al versículo 34. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y acercándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿Por qué están amedrentados, hombres de poca fe? Levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí dieron voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Había cierta distancia de ellos en una piara de cerdos, diciendo: Entonces los demonios le rogaron: Si nos echas fuera, déjanos ir de aquella piara de cerdos. Y él les dijo: Id, id. Cuando salieron, se fueron a aquella piara de cerdos, y aquí toda la piara se precipitó por un despeñadero, y perecieron en el agua, y perecieron en las aguas. Entonces los pastores huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían sucedido a los endemoniados. Y aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus términos. Una de las cosas más terribles que como cristianos tenemos que ver, una de las realidades más espantosas, y de verdad que son sublimemente espantosas, es saber que un día, si tú no estás en Cristo, vas a tener que enfrentar la ira de Dios. Esta es una de las cosas más tristes que día a día nos toca a nosotros ver y nos toca a nosotros darnos cuenta. Porque vivimos en una época donde es la moda medio querer seguir a Cristo, o de plano no seguirlo, pero yo creer que sí lo estoy siguiendo. El Señor Jesucristo muchas veces plantó el punto que era seguirlo y no seguirlo. No como hoy en día, que como en una ocasión te lo comenté, hay gente que se atreve a decir que una cosa es ser discípulo y otra cosa es ser cristiano. Si tú no eres discípulo, no eres cristiano. Así lo dejaba muy en claro el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, en lugar de plantar un cristianismo verdadero que salve a la gente, un verdadero cristianismo que lleve a la gente a tener un compromiso con Dios y que tenga la seguridad de que está caminando en una verdadera salvación con Dios, lo único que estamos haciendo es conduciendo a la gente al infierno. Créeme que en muchos lugares, desde iglesias, pastores y predicadores, que solamente ellos sabrán si realmente son falsos o no son falsos, lo único que están haciendo es llevando a la gente al infierno. Ahí la están conduciendo al infierno, por permitirles tener un cristianismo que no es el adecuado, y por estar en una vida que ni siquiera es la que Dios quiere que no estemos haciendo. ¿No es más asombroso considerar que el nombre de Jesús, en el cual hemos de tener salvación, se nos enseña a buscarle nosotros mismos? Y esto no es la doctrina de la Escritura, no es la doctrina de Jesús, no es la doctrina de los cristianos, no es de la Reforma ni de la Iglesia de Inglaterra, no es la doctrina del diablo. Esto de hacer de Cristo solo la mitad de un Salvador y llevar a un hombre a un mayor error de la conciencia, esto es hacerlo de plano que el hombre entienda que tiene que caminar y vivir con Jesús. Y si no está caminando y viviendo en el camino que el Señor Jesucristo mandó para la gloria de Dios, lamentablemente el tal posiblemente ni siquiera es cristiano. Esa es una de las cosas que no tomamos en cuenta. Llegamos a la iglesia y y todos son cristianos, una bendicioncita, un sermón, la alabanza y se acabó. Y ni siquiera pretendemos darnos cuenta de que si la gente es cristiana o no es cristiana. Y no es cristiana por si hoy hicieron las tortas o el pozole y se quedaron al pozole. Es cristiana si se les hace vivir un compromiso con Cristo y deciden a seguir un compromiso con Cristo. Tú quieres hacer la prueba, ve a tu gente y es la que vive un compromiso con Cristo, y después de eso ve cuántos te quedan, y de esos que te quedan, esos son tus cristianos. Y los demás hay que seguir orando por ellos para que Dios los traiga al camino, les abra sus ojos, como dicen los salmos, y puedan ver la gracia de Dios en el Evangelio. Por eso consideremos bien las palabras y veremos con qué exactitud estamos desempeñando el papel de estos hombres una vez más. Y cuando él entró en una barca, sus discípulos lo siguieron. Cristo había obrado muchos milagros
Y sin duda fueron reprochados y señalados por seguir a una persona como que los escribas y los fariseos no estimaban, como era el Señor Jesucristo. Y sin embargo fueron señalados y burlados y considerados locos, pero aún así siguieron al Señor Jesucristo. Amaban al Señor Jesucristo y lo amaban por encima de todo. No amaban la ley muerta que los profetas, que los escribas y los fariseos habían inventado. No amaban las salutaciones en la sinagoga, como mucha gente hoy le encanta, ¿no? Que les digan, hay el siervo, hay el heraldo. No. Ellos amaban seguir al Señor Jesucristo. Y si amamos al Señor Jesucristo, créeme que lo amamos por encima de todas las cosas y lo seguiremos a pesar de todo. La presencia de Cristo en su barca no preservó a los discípulos de temores y problemas. Estaban ante este gran problema, pero ellos tenían que mantener su fe en el Señor. Querida familia, a veces creemos que llegar a seguir a Cristo es no tener temor, y que de hecho el tener temor es pecado. Mira, el miedo no es pecado. Por eso David no dice, en el día que temo pequé. Dice, en el día que temo, en ti confío. Si tú estás teniendo temor, tu pecado empieza cuando decides no dejarle tu temor a Dios. Estos hombres hicieron lo más coherente y lógico, y que de verdad, lo más coherente y lógico que ya no hacemos hoy en día y que no creemos que hacemos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? En lugar de tirarse al mar, en lugar de aventarse, en lugar de jalar las cuerdas y dijeron, no, nos vamos a matar, aquí ya nos morimos, pero aquí está nuestro Salvador en la barca. Sálvanos, que perecemos. ¿Entendieron? Solamente Él nos puede salvar. ¿Quién más nos puede salvar más que Él? Hoy en día, Jesucristo viene a ser nuestro último recurso. Hasta el final, y eso a veces, porque pues si no, están las medicinas, está la comida. Personalmente te lo digo como estudiante de teología, tanta gente que lo primero que hace es, sí, el espíritu, pero el espíritu no tanto, o sea, sí, no lo menciones más de 2 veces porque eso ya está mal, eso ya es antibíblico. Aquí hay que leer mucho, sí, hay que leer mucho, hay que comprender mucho las cosas. No puede uno entrar a la palabra sin realmente comprender el texto, pero realmente de eso a querer separar la palabra del espíritu, eso es algo fatal. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, comprendió que jamás hubiera podido convertir a un alma si no hubiera sido por el poder del Espíritu de Dios. Pero eso no lo separó de hacer un trabajo hacer un trabajo arduo, y eso es lo que tampoco nos separa de hacer un trabajo arduo. Y obviamente se despertaron diciendo, sálvanos que perecemos, y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aun los vientos y el mar lo obedecen? Y esa es la compasión del Señor Jesucristo, la compasión tan vista que Dios les permitió y que les hizo a cada uno de sus discípulos. Y posteriormente cuando Cristo o llegaron a donde tenían que llegar, podemos observar que el diablo, siendo un enemigo, está sometido a la voluntad de Dios, porque él no podía dañar ni acabar con un pobre cerdo ni nada, sino era Dios Cristo el mismo que se lo permitía. Y ellos saliendo se dirigieron a la piara de cerdos, y aquí que toda la piara se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que cuidaban huyeron, y viniendo todos contaron las cosas y lo que había sucedido y los endemoniados. Y aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus términos. O sea, estaban tan afilada por la pérdida de un poco de riqueza que vinieron y rogaron a Cristo que no se fuera, y no querían su compañía, pero preferían unos pobres cerdos antes de que la compañía de Cristo. Triste, ¿no? En lugar de decir, bueno, Él es el que ha demostrado el poder, Él es el que ha demostrado la salvación, ¿sabes qué? Cristo, retírate de mi vida, ¿no? Mira, yo sé que tu ley, porque tú eres la palabra hecha carne, y tu palabra me dice que yo no puedo robar, no puedo fornicar, que deje de estarle echando ojos a una mujer que no es mi esposa, que deje de estar viendo a una jovencita con lujuria, pero pues entiéndeme, soy chavo, o sea, las hormonas, Jesús.
Y así créeme que hay tantas excusas, de verdad tantas excusas que de verdad yo digo, a ver, ¿de verdad vas a pensar como joven o vas a pensar como cristiano? ¿Vas a pensar como adulto mayor o como cristiano? Porque si vamos a pensar como adulto mayor y como cristiano, eso no cuadra. Mucha gente lo quiere aplicar aquí de no. Ah, es que son jóvenes, y a mí qué me importa que sean jóvenes. De verdad. Así que, con todo esto, el principio fundamental es que no podemos depender de nosotros mismos. Y que cualquier persona que quiera depender de ellos mismos, como lo hicieron aquellos gadarenos, o aquellas personas que decían, ¿sabes qué? Pues me importó más, me espantaste cómo mandaste a los cerdos, y en lugar de admirar ese gran poder, lo primero que hacen es, ay no, ¿me diste miedo? Bueno, nosotros no tenemos que hacer más que decirle, sálvame o pereceré. Sálvame, Señor Jesucristo, o pereceré. No tienes más que decirle, de verdad. Aquí créeme que no hay obras extras, aquí no hay nada, porque si tú crees que una milésima de obra te va a meter a una milésima de cielo, has ganado una tonelada de infierno. Aquí es la gracia de Dios o no es nada. Es suplicarle a Dios que sea nuestro guía y nuestra salvación. Y por eso, querida familia, yo les suplico, como dijo el apóstol Pablo, que presenten su cuerpo como culto racional delante de Dios. Y también como lo dijo él, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos del pecado, y Cristo te dará la luz de la justicia. Si tú vienes a Cristo, tú serás bienvenido. Ven a este bendito Salvador, y a pesar de tu vileza, porque si tú no vienes vas a perecer. Y si Cristo no te salva, tus buenas intenciones tampoco te van a salvar. No está en tu sangre salvarte, no está en tu gen salvarte, no está en tu vida salvarte. Nosotros como seres humanos, eso está comprobado bíblicamente, psicológicamente, moralmente, filosóficamente, por todas las áreas. El ser humano se empala contra el mal, se empala contra el mal, se empala contra el mal. Pero el Señor Jesucristo no está diciendo, no está apelando a la psicología, no está apelando a la filosofía, no está apelando a tus trucos de apologética. El Señor Jesucristo está hablándote lo que la misma Biblia dice, en el poder de su Espíritu Santo, en el poder de Dios mismo, en el santo poder de su Espíritu Santo, diciéndote que si tú no crees que hay otro Salvador, has ganado completamente el infierno. Pero si tú crees que Él es tu único y verdadero Salvador, tú has ganado completamente el cielo, para la gloria de Dios. ¿Y serás salvo porque has ido a la iglesia? ¿Porque has guardado las oraciones? ¿Porque has ido al sacramento? ¿Porque no te pierdes las noches de discipulado? ¿Porque te bautizaste? No, créeme que si tú eso es, descansas en una paz falsa, como dice Jeremías. Si tú no tienes otra paz más que decir Jesús es mi paz, no tienes más paz en este mundo. Por eso tienes que hacer como los discípulos cuando acudaron a Cristo y le dijeron, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Sálvanos que perecemos. Y cuando seamos preservados de esa manera, será la ocasión de regocijo en el Espíritu Santo. Y aunque muchos consideren este gusto en entusiasmo y locura y digan que no existe tal cosa, la verdad es que desde luego que trae una verdad y una felicidad con Él. Continúa luchando hasta que Él te conceda la bendición y te dé un sentimiento de ese gozo en el que en el mundo no se te entromente y en lo que es ajeno, en lo que ya no tienes ojos para nadie y que tu vida es completamente para la gloria de Dios. Y yo te lo recomiendo que lo hagas ya, porque la venida del Señor Jesucristo cada día se acerca. Un año más se acaba y un año más cerca de que el Señor Jesucristo vuelva. ¿Cuándo va a volver? No tenemos ni la menor idea, pero sí sabemos que va a volver. Y como Martín Lutero lo dijo, solamente tenemos 2 días. Hoy y el día que Jesucristo venga. No tenemos más días. La gente quedó asombrada del poder de Dios, así como mucha gente está asombrada del poder de Dios y cree que Dios puede hacer milagros y cree que Dios puede hacer cosas y tienen hasta llamados y tienen dones, pero tristemente su camino es rumbo al infierno. ¿De verdad? Allí en el infierno van a llegar muchos ungidos de Jehová,
muchos apóstoles, muchos pastores. ¿Por qué? Tenían dones. No te lo niego. Ponían la mano en alguien y se sanaba. Tampoco te lo niego. Predicaban de una manera muy elocuente. Pero nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Qué triste, ¿no? Como dice Pablo, haber sido heraldo y nunca haberme salvado. Y esa es la realidad de mucha gente que yo espero que no te esté pasando a ti. Que por ir tras otras cosas, pensar que el cristianismo se trata de otras cosas, olvidarte de lo más esencial, que es tú ser salvo. Que tener la seguridad de que si el día de hoy, en esta hora, tú murieras, tú irías directamente a los brazos del Padre Celestial, a los brazos de Jehová de los ejércitos, porque has creído en el sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Esa es la seguridad más grande que cualquiera de nosotros podía tener. Por eso el gran evangelista George Whitefield, en los últimos momentos de su vida, cuando murió, dijo, sí, en efecto, estaba muriendo ahogado, pero dice, al mismo tiempo como estaba muriendo ahogado, por el efisema pulmonar que lo venía siguiendo desde hace muchos años, cuando él murió de la manera más tranquila. El gran predicador de Westminster, Martin Lloyd-Jones, de la misma manera, falleció por cáncer de colon y murió de la manera más tranquila. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que iban directamente al cielo. Y así ha habido reyes, presidentes, que mueren en las habitaciones más lujosas, más llenas de medicamentos, y mueren con 20 médicos al lado, que no pudieron salvarlos. Y mueren en una habitación de oro, con camas reclinables, deliciosos lugares, y mueren suplicando no ir a ese lugar de tormenta donde mucha gente va a acabar por su actitud y por su vida. Mucha gente le encanta hablar de Jesús, pero como te lo vuelvo a repetir, no les interesa realmente seguirlo. Quieren los dones, quieren el poder, y Dios les dice, aquí está. ¿Quieres el don? ¿Quieres el poder? Tenlo. ¿Tendrás el cielo? Por supuesto que no. Ese es nuestro galardón más grande, el ser salvos. Ese es nuestro mensaje más grande de salvación. Ese es el centro de todas las cosas. Toda la ciudad salió a recibir a Jesús no para adorarlo ni para darle las gracias por la liberación de los dos pobres endemoniados, sino para rogarle que se alejara. Y valoraban más otras cosas. Y no tenemos entre nosotros a miles que se llaman cristianos y que prefieren separarse de Cristo antes de sus placeres. Una obra de teatro, un baile, una película, un servicio en la iglesia, lo que sea, les resulta mucho más agradable que la presencia del Señor Jesucristo. Si pueden satisfacer su apetito sexual o su vida, con eso están muy bien. Por lo tanto, queridos hermanos, yo espero que de verdad ninguno de ustedes pueda contentarse con procedimientos como estos, sino que amen la compañía del Señor Jesucristo a tal grado como los apóstoles decían cuando Él les hizo la invitación de, pues si ustedes se quieren irse, adelante, váyanse. Y le respondieron de la manera más coherente, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. Quisiera dirigirles unas palabras para concluir el mensaje del día de hoy. Permítanme suplicarles a todos ustedes que vengan a Cristo. Y los invito a todos a que vengan a Él y los reciban como su Señor y su Salvador, porque Él está listo para recibirlos. Y si tienen miedo de ir porque están en una condición perdida, Él vino a salvarte. Y a los que están cansados y agobiados, y los que sienten el peso y la carga de sus pecados, Él ha prometido que les dará descanso. Y los que sienten el peso y la carga de sus pecados, una carga demasiado pesada para que la puedan soportar, y están cansados de ellas, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo les daré descanso. Esto no se trata de ser un mensaje choteado ni nada, porque nunca va a haber un mensaje más grande y más hermoso que el propio Evangelio del Señor. Y si tan solo quieren venir a Él, Él no te lo reprochará, ni lo haría con justicia, ni se quejará de ustedes. Y te dirá, hijo, ten por ánimo, porque tus pecados te son perdonados. Estas palabras las dijo a otros, y si tan solo vienen a Él por la fe en su sangre, Él está dispuesto a decírtelo lo mismo ahora.
Él te llama por medio de sus ministros a que te quebrantes y a que rompas tu corazón duro, tu obstinación, y que de verdad te rindas hoy dispuesto para seguir al Señor Jesucristo. No a que veas lo que hacen otros cristianos, otros que se llaman cristianos, que van por la vida con su obstinación, van por la vida con su arrogancia, van por la vida con su falsa cristiandad, van por la vida pisoteando el nombre de Cristo. Si eso lo hacen, ese es su problema. Pero eso no es lo que hoy te incumbe a ti. Hoy lo que hoy te incumbe es rendirte a los pies de tu único y verdadero Salvador. No elijas este mundo. Es el día de que elijas a Cristo. Yo te diré, hermano mío, que tu corazón esté lleno. ¿Y qué pensemos de las almas que no tienen valor? ¿Las estimamos como si merecieran ser salvadas? ¿Valen nuestros placeres más que nuestras almas? ¿Preferimos considerar las diversiones de esta vida que la salvación de nuestras propias almas? Y si es así, nunca participaremos en Él y en la gloria. Pero si venimos a Él, Él nos dará una naturaleza, una nueva vida que nos proveerá de su gracia y nos llevará a la gloria, en el más allá. Y ahí cantará aleluya por siempre al Cordero de frente. Aquel que entregó su vida por ti y aquel que decidió morir por ti. Que este sea el fin de todos los que me oyen. Que todos crean que Jesucristo es su único Salvador hasta que venga a buscarlos del cielo y los haga partícipes de su gloria. Que Él dirija tu camino y te conduzca por los senderos que conducen a la vida eterna, y que sean santos y felices aquí y más allá, y que tu vida responda a la profesión que hacen, para que todos podamos ser hallados a la diestra del Señor Jesucristo cuando venga a juzgar al mundo según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y que en todo momento, como dice el apóstol Pablo, nos hallemos irreprensibles y perfectos, no por nosotros, sino por la obra perfecta que Cristo ha hecho en todos y cada uno de los que creen que Jesús es nuestro único y verdadero Salvador. Despidámonos en oración. Padre, gracias te damos por todos aquellos que creen que tú eres nuestro único y verdadero Salvador. Gracias, Padre, porque tú nos has salvado de ir al infierno. Y por lo tanto creemos y confiamos en que en ti está la vida, Señor, y en ti nos aferramos hasta el último instante de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos y te lo imploramos, y te pedimos, Padre, que por favor tú seas hablando en nuestras vidas, Padre, y tú seas tocando nuestros corazones, redarguyendo nuestras vidas, Señor, y de aquellos hermanos, Señor, de aquellos falsos cristianos, Señor, que siguen en su falsa obstinación, Señor, en su arrogancia, en su mundanidad, en su religiosidad, Señor, en su legalismo, Padre, te pedimos que tú seas tocando sus corazones, porque es solamente tu Espíritu Santo el que puede obrar. Obra en sus vidas, obra en sus corazones. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Padre, en todo momento. En tus manos estamos, Señor. Con tu poder estamos, aun por los que están enfermos, aun por los que están así, que sea la mano del Señor Jesucristo alcanzándolos y tocándolos en todo tiempo. Te lo suplicamos y te lo rogamos, Señor, por cada perdido, por cada alma, Señor, y por cada persona que vea tu evangelio y que vea